felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, que son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, es Navidad, es Puedes celebrar, te puedes abrazar. Es Navidad, hora de volver a tu hogar. Navidad, Jesús nació para tu paz, para tu amor, para abrazarte y darte su eternidad. Bendiciones, queridos hermanos. Es un gusto tenerles con nosotros a través de esta transmisión. También a los visitantes, muchísimas gracias. Los simpatizantes, qué bueno. Para que tengamos un nuevo encuentro devocional en esta fecha tan especial, que es una fecha tan celebrada, ¿verdad? De eso vamos a hablar por un momento. Sean bienvenidos y deseo que en medio de las situaciones pues haya armonía en la casa, haya paz, haya esperanza en las luchas, haya fe que se fortalece, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Bueno, a mí me tocó ahora, pues estar
encerrado por causa del virus, pero Dios, que es bueno, que es fiel, me permitió superar la situación, y mi gozo es estar aquí otra vez y pronto, con la ayuda del Señor, en manera presencial también. Quisiera hoy meditar sobre tal vez el versículo más conocido de toda la Escritura, el versículo más evangelístico. Algunos le llaman el versículo más grande, que es San Juan 3:16. Muchos lo sabemos de memoria, otros tal vez no completamente, pero seguramente lo conocen. Y está en San Juan capítulo 3, versículo 16, que es parte de la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con el maestro Nicodemo, que dentro de todas las cosas que le dijo en aquella noche, le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, le llaman el más grande porque habla del más grande amor, de la más grande cobertura, del más grande regalo, de la más grande vida eterna, en fin. Por eso le llaman el versículo más grande, que solamente eso sería tema para un mensaje. Pero hoy quisiera compartirles lo siguiente, y espero que sea de bendición y de meditación para sus corazones, como lo es también para el mío. Oremos. ¿Se recuerda el versículo? Seguramente sí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso versículo, ¿verdad? Grande de verdad. Bueno, acompáñenme a orar un momentito. Y si hay algunas interrupciones, por ahí algunos sonidos, pues usted sabe en la época en que estamos, entonces no es fácil, ¿verdad? Pero espero que sea de bendición. Padre nuestro y santo, gracias por el privilegio que nos das de abrir las páginas eternas de tu palabra que has hecho llegar hasta nosotros, para conocerte, para conocer tu amor, para, Señor, entender el plan que tú tienes para nuestras vidas. Muchas gracias te damos, y yo te ruego que bendigas a todos quienes están ahí, para que esta palabra les sirva de fortalecimiento, de reflexión, de entendimiento, especialmente en estos días que son de tanta alegría y a la vez de tanta confusión. Te ruego estas cosas pidiendo el perdón de mis pecados, para que sean gratos los dichos de mi boca, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, es curioso que la palabra Navidad no está en la Biblia. Sin embargo, hay un lugar allá en Israel, en el área de Betlehem, le llaman allá todavía, que está en el dominio de los árabes. Hay un lugar que tradicionalmente está designado como el lugar donde nació Jesús. A ese lugar le llaman el lugar de la Natividad. Hay ahí un tipo de estrella metálica en donde se dice que exactamente ahí fue donde nació el Mesías. Y mucha gente llega y se inclina y besa el bronce, me parece que será, o quizás sea oro, no sé, pero es un metal así dorado. Y entonces besan ahí porque se supone que ahí fue donde estuvo el pesebre de el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, Navidad es porque viene de la palabra natividad, que es nacimiento, ¿verdad? Y eso es lo que se conmemora y se celebra en estos días. Desde que comienzan los villancicos, que por cierto hay que ponerles atención, porque no todos los villancicos están centrados en Jesús. Muchos villancicos están centrados en un personaje comercial, o están centrados en uno mismo, y entonces pues no resultan espirituales, no resultan tan adecuados, pero bueno, son graciosos y son atractivos. Pero desde que comienza esa música en esta época, la gente promedio empieza a pensar y a comentar cómo lo va a celebrar, con quién lo va a celebrar y qué va a recibir. Esa es la tónica que se escucha, qué va a recibir.
Y está pensando, bueno, en el aguinaldo, si es que lo va a tener, en las sorpresas, en los regalos o en los premios, si van a haber sorteos. Y eso es lo que se le inculca a los niños, que los niños van a recibir. Y entonces ellos, especialmente en la cultura norteamericana y algunas partes europeas, pues ya tienen su bota roja, que es parte del énfasis comercial, en donde piensan ellos que va a venir un personaje comercial que no tiene nada que ver con Jesús para darles los regalos que ellos anhelan. Y mire, a estas alturas de la plática que apenas comienza, posiblemente alguno pensará, quizá dirá, pero ese pastor es un aguafiestas. Pero yo creo que no se debe celebrar algo sin entender qué es lo que se celebra, por qué se celebra y cómo realmente se debe celebrar. Porque a causa de no haber ese entendimiento, la llamada Navidad se ha vuelto, usted ya se dio cuenta, mundana, altísimamente comercial y tristemente trágica. Porque en estas fechas es una de las fechas más elevadas del año, cuando ocurren tantos accidentes, tantas destrucciones de hogares, tantas muertes, que es toda una estadística, tristemente, que no debiera de ser, por supuesto, porque no ha habido entendimiento de lo que se celebra en estos días. Y aunque hay varias razones bíblicas y también científicas para saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue en diciembre, hay muchas evidencias de eso, porque le pongo un ejemplo que lo he puesto yo tradicionalmente. Por ejemplo, cuando habla de los pastores de Belén, pues usted sabe que dice que cuidaban las ovejas afuera de Belén, y las ovejas resulta que no comen nieve. Y muchas veces en aquellas tierras neva en estos días de diciembre, porque es día de invierno, muy frío, sumamente frío. Entonces no es diciembre, ni tampoco vamos a especular sobre cuál fue la fecha. Algunos suponen que fue entre septiembre y octubre o algo por el estilo. Lo importante es que sí ocurrió y que sí se puede celebrar, claro que sí, pero especialmente se puede celebrar quién vino, a qué vino, qué dijo y qué hizo, especialmente para nuestra salvación. Y bueno, por esa razón, creo yo que sí está bien, podemos celebrar cantando alabanzas, alabando al Señor como lo hicieron los ángeles, alabando al Señor por la dádiva tan grande del cielo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi plática no va a ser tan extendida, pero sí para dejar un pensamiento en el corazón. Una de las cosas que Dios ha demostrado a través de la historia es que dar es parte de su santa naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque amar es dar. Y alguien dijo que se puede dar sin amar, lo cual es real, pero no se puede amar sin dar. Y Dios es el ejemplo supremo de eso cuando dice en este versículo que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, la muestra la acción más evidente del amor es dar. Por eso le voy a adelantar que mi tema pequeñito se llama Navidad. Navidad, nacimiento para dar. Leyendo la Escritura, desde el tiempo de Noé, cuando el arca salvadora los llevó a la cumbre del monte Ararat, dice la Sagrada Escritura, cuando salió Noé con su familia a una tierra nueva, completamente toda vida extinguida, excepto la vida que iba en esa arca, cuando Noé levantó un altar al Señor, lleno de temor por lo que había acontecido, entonces Dios le hizo promesas a Noé porque lo encontró justo, lo encontró temeroso de Dios. Y entonces dentro de todo lo que le dijo en el capítulo 9 de Génesis, mire, comenzando Génesis y versículo 3 le dijo, os lo he dado todo, os lo he dado todo, porque Dios es Dios que ama y que demuestra su amor a través del dar.
Nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, estando en la tierra, ya dentro de su ministerio, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso lo dijo en San Juan capítulo 12 y versículo 24. Por esa causa, Él se dio a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se dio, dice en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo número 1, dice, se lo voy a leer, y si usted lo tiene por ahí, qué bueno que lo pueda escudriñar. Dice en Gálatas capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, si quiere 3 al 5, dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Dio. ¿Por qué se dio? Porque amó. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se dio a sí mismo. Señor Jesús hubiera podido no permitir su muerte y volver al cielo, pero Él dijo, es que si el grano de trigo, refiriéndose a Él mismo, a su cuerpo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere debajo de la tierra, lleva mucho fruto. Y así como había sido profetizado en Isaías, desde que fue profetizada en Isaías su venida y su pasión, dice el versículo 9 de Isaías 53, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De manera que cuando Él se entregó a sí mismo y murió por nuestros pecados, dijo Él, verá linaje. ¿Y qué es eso? Descendencia. Y la descendencia del Señor no ha dejado de crecer. El Evangelio sigue y sigue y sigue creciendo a través de todo el mundo. Dar. Navidad. Dios es dador y nos enseña a nosotros a dar. ¿Sabe por qué? Porque dar es sanar. Dar es sanador. Desde el principio, Dios inspiró y motivó a su pueblo a dar. Les dijo que de la primicia de sus cosechas deberían dar. Lo primerito, lo primero que brotara de la tierra, el primer fruto, había que darlo y dárselo a Él. Claro, Dios no se veía, entonces había que llevarlo al templo y ofrendarlo ahí. ¿Qué estaba Dios enseñando con eso a su pueblo? Que es para siempre. Pues le estaba enseñando a reconocer el sustento de parte de Dios, que el fruto de la tierra es porque Dios da, que el fruto de las aguas es porque Dios da. Y además, con eso lo estaba enseñando, además de ser agradecido, con eso le estaba enseñando a despojarse de algo en señal de gratitud, para que no fuera avaro, para que no fuera, como decimos nosotros, ¿verdad?, tacaño, agarrado o agarrada, sino para que se desprendiera de algo en señal de gratitud y en señal de confianza en el Señor, de que así como le había dado esa primicia, le daría también una cosecha del esfuerzo de su trabajo. Y así, efectivamente, así ocurría. Entonces, no solamente les decía, deben de llevar las primicias, sino que en algunas veces decía que si habían cometido algún pecado, deberían de pagar algo, para que supieran que dolían los errores, pues. Pero, ¿cómo lo habían de pagar? Pues despojándose de algo, dando algo. Y ahí era donde habían algunas ofrendas por el pecado, ¿verdad? Para librar al hombre del egoísmo, de la avaricia, de la vanidad, de la codicia, porque dar es sanar, para enseñarlo a que hay un creador y para enseñarlo que Él quiere que seamos como es Él, que de tal manera nos ama que dio lo más grande, dio lo más preciado, dio lo más amado, su Hijo Santo, su inocente Hijo de Dios fue el que fue dado. Y por eso existe una Navidad
que ahora entendemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entonces realmente debería de llamarse Navidad. Dar es un don espiritual, los cristianos lo sabemos, y ese don espiritual se llama liberalidad. Liberalidad no tiene que ver con libertad, sino que liberalidad quiere decir, o tal vez sí, dar con libertad, dar con espontaneidad. Compartir, eso quiere decir. Pero ¿sabe qué? Es uno de los dones menos atractivos, menos procurado, aún por muchos cristianos. Muchos cristianos quieren el don de sanidad, el don de la exhortación, de la administración, de la enseñanza, de los milagros, y eso no está malo, de la profecía. No está malo, está bien, porque de todo eso se compone la iglesia del Señor, de todos esos dones y talentos que el Señor reparte, el Espíritu Santo reparte entre su pueblo. Pero la liberalidad es algo que no les atrae a muchos, porque consiste en dar. Y usted sabe que nosotros como que culturalmente estamos más tendientes a recibir, a querer recibir que dar. Por eso es que, como le dije desde el principio, una de las cosas que se empiezan a pensar cuando los villancicos comienzan es ¿qué voy a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Y los niños ya aprendieron eso. Siempre están esperando eso, que qué les van a dar, que cuál va a ser su estreno, que cuál van a ser sus regalos, y también los adultos lamentablemente preparándose para celebrar de maneras no adecuadas, de maneras que Dios nunca quiso, para celebrarse a sí mismos, para ¿cómo le diría yo? Para festejarse a sí mismos a través de fiestas, a través de reuniones sociales y regalos unos con otros, olvidando completamente el sentido de lo que hoy se celebraría, ¿verdad? Que es el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que la fiesta que ahora se celebra, pues se ha vuelto completamente mundana, altísimamente comercial, y resulta siendo también bastante trágica, tristemente. San Juan el Bautista, en sus predicaciones antes de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Porque no se trata solamente de darle a Dios, gracias a Dios, que aquel que coopera en la obra del Señor para la electricidad de los templos, para las mobiliarias de los templos, para los materiales de enseñanza, para el costo de los servicios públicos o las rentas y todas esas cosas. Qué bueno, porque está despojándose de sí mismo con amor, con gratitud, para cooperar en la obra del Señor como una ofrenda al Señor. Y aunque Dios no necesita dinero, sí se utiliza en su santa obra. Pero no solamente eso. Aquí, desde Juan el Bautista, comienza a decir: el que tiene algo, compártalo con el otro, porque también así debe ser. Nuestro Señor Jesucristo, en San Lucas capítulo 6 y versículo 38, si usted lo quiere buscar, San Lucas 6, 38 dijo: dad y se os dará. San Lucas 6, 38. Y dice más: medida buena, remecida, apretada, rebosante. O sea, da y se te dará más. Siempre es así. Ahí está, vea usted el orden de la siembra y la cosecha. Primero se da y después se recibirá. Pero no se debe dar con la motivación de recibir, sino se dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, una palabra que no está registrada en los evangelios. Dijo el Señor Jesús a través del apóstol Pablo, dijo: recuerden las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea, es más dichoso el que da que el que recibe. Es una satisfacción, es un gozo y es un agrado para el Señor. Observe el orden: dad y se os dará, la siembra y la cosecha. En San Lucas capítulo número 5 está aquella escena en la cual nuestro Señor Jesucristo andaba cerca del lago de Galilea. Y resulta de que la gente que ya lo había conocido, la gente que había oído de él, la que ya había oído algo de su palabra, la que ya había visto su poder milagroso, su amor, pues lo buscaba, lo quería escuchar. Y entonces dice que se hizo una gran multitud. En ese momento habían 2 barcas en el lago de Galilea. Habían 2 barcas, 2 lanchas.
Y los pescadores pues estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. Era temprano, ellos habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Y entonces nuestro Señor Jesús escogió, era la lancha de Pedro, Simón Pedro, y la lancha de Juan y Jacobo, o de su papá Zebedeo. Pero escogió la de Pedro y se la pidió para que se la prestara, para que sirviera como púlpito. Entonces él se subió Pedro se la prestó, por supuesto. Él se subió en la barca y desde ahí comenzó a hablarle a la multitud que estaba en la playa. Eso tenía muchas cosas. Primero, una más clara visibilidad de toda la gente y toda la gente más visibilidad hacia él. Pero un hombre judío nos dijo que también eso tenía otro propósito. Y es que cuando el Señor Jesús se subió en la barca, le dijo a Pedro que la retirara un poco. Y entonces ya quedó un poquito más a distancia de la gran multitud. Pero este judío nos dijo en una oportunidad que el efecto del agua era multiplicador. Entonces cuando el Señor Jesús hablaba no había micrófonos y era multitud, miles. Entonces cuando Él hablaba el agua servía de multiplicador de sonido y entonces todos le escuchaban. Aparta tu barca un poco, le dijo a Pedro, y entonces les comenzó a enseñar la palabra. Primero la palabra y después los milagros. Pero aquí también se vio algo más. Se vio que le pidió a Pedro, le dijo, préstame tu barca. Y Pedro se la prestó. Como quien dice, Pedro, siembra. Primero siembra y después cosecharás. Cuando el Señor Jesús terminó de predicar y de enseñar ahí en la barca, dice que entonces le dijo al apóstol Pedro, todo eso está en San Lucas 5, usted le puede leer toda la escena, le dijo Pedro, boga mar adentro. O sea, métete un poco más hacia la profundidad. Pedro argumentó, Pedro era un pescador profesional. Nuestro Señor Jesús no era pescador, había aprendido carpintería con su tutor legal, José. Y entonces Pedro le argumentó y le dijo, Señor, toda la noche hemos pasado tratando y no pescamos nada. Y tú dices que vayamos. Yo no sé qué pasó ahí, pero lo que se percibe es que el Señor Jesús se le quedó viendo con ternura. Se le quedó viendo con amor. Y entonces Pedro dijo, bueno, está bien. En tu nombre vamos a echar las redes otra vez. Y se hizo hacia adentro. Y ahí ese pasaje está rotulado como la primera pesca milagrosa. Dice que de tal manera había pescado tanto que ya se rompían las redes y la barca se hundía. Tuvo que llamar a la otra barca, a la de Juan y Jacobo, decir, vengan a ayudar porque no podían con tanta cosecha. Él había sembrado primero, prestó su barca y después cosechó. Eso es siempre la ley que Dios ha establecido. Nuestro Señor Jesús se dio y después Él esperaba cosecha. Y bendito su nombre, Él tiene linaje, tiene cosecha. Cada vez hay más y más cristianos a través de la historia, porque Él se dio a sí mismo, a la muerte, fue enterrado y vive produciendo frutos que no deja de crecer. De eso se trata la Navidad. De eso se trata, si lo podemos entender. Se trata de darle gracias. En primer lugar, darle gracias al Padre por haber enviado a su Hijo para nuestro rescate. Estábamos condenados todos al infierno, todos, porque todos somos pecadores. Pero Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo más grande que Dios ha querido dar a nosotros, su Hijo, y a través de Él, la vida eterna. Entonces nosotros, como los que somos cristianos, nacidos ya de nuevo, debemos de entender que de eso se trata la Navidad. De darle a Dios las gracias, de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, cantarle alabanzas, glorias a Él, a su nombre, por haber venido y haber aceptado lo que aceptó con tal de salvarnos a nosotros. Se lo dije en otra oportunidad, pareciera que el Señor Jesucristo prefería irse al infierno si no nos tenía a nosotros. ¿Cómo le diría yo esto? Él prefería no ir al cielo sin nosotros,
Y por esa razón Él prefirió bajar a los infiernos por nosotros, para darnos la salvación, el rescate y la vida eterna. ¿No es digno de alabanza? ¿No es digno de adoración? ¿No es digno de gratitud? Bueno, pues qué bueno que hoy se está cantando. Uno de los cantos dice, ángeles cantando están. Qué lindo. Otros que celebran la noche, dice, santa la noche, cuando Jesús nació. Está bien, pero está centrado en Él. Qué bueno. Pero también no solo se trata de darle a Dios, sino también darle al que está en necesidad en la medida de nuestra posibilidad. Todos podemos dar algo. Si no tenemos nada en lo material, podemos dar una palabra, podemos dar un abrazo, podemos dar un consuelo, podemos dar algo. Pero seguramente que todos podemos dar alguna cosita, porque aquí el Señor nos está enseñando a eso. Nosotros debemos darle a los necesitados creyendo con convicción que Dios siempre nos da, que nunca nos va a abandonar. Obedeciendo con humildad, porque eso dice la palabra. El Señor dijo en San Lucas 6:38, dijo, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y no solamente obedeciendo con humildad, sino esperando también con fe. Y bueno, mi deseo ahora es que ustedes, como individuos, como hermanos, como hermanas, como familias, tengan una feliz Navidad. Y no solo ahora, sino siempre que Dios nos lo permita. Darle gracias al Señor, porque por eso tenemos esperanza. Y compartirle algo al prójimo necesitado, para que también sonría, para que también se despierte su esperanza que tal vez ya había perdido. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, pobres entre vosotros siempre habrá. ¿Y por qué? ¿Por qué es Dios de pobreza? No. Los pobres son los más pobres, pues, porque hay pobres, medios pobres, paupérrimos, bueno, terrible. Pero los pobres son personas desdichadas, pero son oportunidades para que nosotros podamos honrar al Señor, obedeciendo lo que Él dice y despertarle, como le dije, la esperanza a alguien y a su familia. Quiera el Señor bendecirles, que tengan una feliz Navidad o que la estén teniendo, ¿verdad? Y que hoy usted medite acerca de la gran oportunidad que Dios nos da de hacer como Él hizo, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le bendiga y gracias por estar aquí. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por la ocasión que ahora se celebra. Perdona lo malo que se celebra. Perdona, Señor, por favor. Pero gracias por un pueblo entendido. Gracias por un pueblo que te canta, que te agradece, que te honra, que te obedece. Gracias, bendito Dios y Padre, por haber aceptado el dolor que sufriste al ver a tu Hijo Santo aquí en manos de nosotros pecadores, al verlo sufrir y morir, con tal de que nosotros pudiéramos tener esperanza de ir un día en tu presencia. Oh Señor, gracias por los que hoy reciben la palabra con humildad y gracias por los que les despierta deseo de más palabra para poder conocerte mejor y para poder, bendito Señor, compartir también con otros que no tienen esta esperanza. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, damos las gracias por haber venido, por haber dicho lo que dijo, por haber hecho lo que hizo por nosotros. Sea bendito, Señor, tu santo nombre para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga y de nuevo muchas gracias por estar aquí y por estar ahí. Bendiciones. El día en que el mundo cambió, Cristo Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha
escuchar las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Un niño, nuestra salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros, incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo Al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí Te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las